Oye, como ya lo estábamos anunciando, este 1 de agosto partimos un nuevo ciclo de Emprender es Clave y estamos ya en el estudio con una mujer fantástica. Sí. Ella es Laura Villa Muñoz, mamá de 4 hijos, psicóloga y fundadora de Tikkun Olam. Lo primero que queremos contarles es qué significa este concepto que yo pensé que fíjate que era medio azteca y no, Claro. Es un concepto hebreo. Yo también pensé que Que era algo más significa azteca, reparar el mundo. Muy bienvenida Laura Villa al primer capítulo de Clave Social de agosto. Pero muchísimas gracias por invitarme y realmente esta es una oportunidad para mí súper importante para dar a conocer Tikkun Olam, que en realidad parte siendo como el sentido de mi vida y que luego eso lo he querido llevar y materializar en algo que sea un aporte precisamente a eso, a reparar el mundo. ¿Y cómo parte esta iniciativa? Tienes 4 hijos, tienes 20 años de experiencia en el área clínica, ¿Puedo nombrar las 3? Sí, claro que sí. Preparación de alumnos que rendirán su examen de grado en desarrollo personal y en trabajo con pacientes y cuidadores, que lo encontré maravilloso, de personas con patologías de carácter terminal. Son tus 3 áreas, tus 3 especialidades básicamente. Sí. Pero ¿cómo lo concretizas? ¿En Tikkun Olam? Claro. Claro, es que la historia es que yo me titulé hace muchos años, el 2004, como psicóloga, y empecé a trabajar, empezó mi práctica profesional, curiosamente, con pacientes con patologías oncológicas. Ya. Así parte esto. Y luego la vida me fue llevando yo soy muy organizada, muy ordenada, Ya. a desarrollar una estrategia para poder enfrentar de manera exitosa un examen de grado, una tesis o un gran desafío, también encontrar trabajo, por ejemplo. Claro. O animar un evento. Sí, pero cosas Enfrentarte a algo que sean, estresante. claro, algo estresante. Claro. Y Hablar en público, hablar en pensar. público. Pero también la vida me fue mostrando que hay un valor tremendo en poder vivir en conexión con uno mismo. Entonces también trabajo en lo que es el desarrollo personal. Y todo esto se fue como fraguando con el paso de los años y por supuesto no solo el conocimiento, sino que también las experiencias que se viven. Y en un momento de mi vida, cuando ya mis hijos estaban más grandes, yo pasé por una dificultad personal. Y esa dificultad personal me exigió ponerme de pie de nuevo. Ya. Y entonces yo empecé a juntar, se empezó como a decantar toda la experiencia profesional que yo había tenido a lo largo de mi profesión, valga la redundancia, y empecé a buscar, yo dije, sanar. Yo en este momento he tenido que sanar. Y yo pensé, voy a buscar la palabra sanar en arameo, porque arameo era el lenguaje original, digamos, en el que hablaba Jesucristo, ¿no es cierto? Y me parecía un sentido muy bello que fuera en arameo. Claro. Y buscaba sanar. Incluso yo le decía a mis hijos, he venido a este mundo a sanar. Y mis hijos se reían, mamá, me decían, por favor. Y yo les decía, esa es la frase, eso me identifica. Y ellos se reían, me molestaban mucho con eso. Ya. Pero buscaba sanar, arameo, y me aparecía Tikkun Olam. Ya. Y me apareció tantas veces que ya, bueno, voy a mirar. Algo me está diciendo la vida. Claro, sí, claro, ¿para qué ser tan porfiada? Y veo Tikkun Olam y lo primero que aparece es reparar el mundo, y en ese momento toda mi vida calzó. Los planetas se alinearon. Todo se alineó en esa frase y yo dije, ese es el sentido de mi vida. Reparar el mundo. Ser un aporte en reparar el mundo. Oye, Mira, qué Laura, ¿y lindo. cuándo partiste tú con esta comunidad? Yo comencé ya a los inicios, desde este momento, cuando se me configura esto, ya hace un año o algo más. Ya. Y entonces empecé a pensar cómo yo lo materializo, porque es una gran idea, pero que tengo que llevarla al mundo. Y bueno, como siempre el entramado de la vida, uno va conociendo gente y van ocurriendo cosas que no las ve con mucha conexión, hasta que encuentra la conexión. Y es así como había conocido una persona que es un creativo que trabaja en publicidad, Jorge Guzmán. Y con él empezamos a pensar esta idea, a materializarla. Y de ahí entonces buscamos a alguien que hiciera un sitio, porque yo no tengo esas habilidades.
Chócale. Sí, claro, sí. Y así entonces empieza esto, que además parte porque cuando yo empecé a ponerme de pie de vuelta, empecé a escribir textos. Y estos textos los publicaba en LinkedIn o los publicaba en Facebook. De hecho, abrí las redes sociales para eso. Y después empecé a juntar estos textos y empezaron a tener un sentido con Tikkun Olam. Y dije, esto también es parte de reparar el mundo. Yo estoy diciendo cosas que a alguien le van a ayudar a reparar su mundo. Claro, a alguien le va a hacer sentido. A alguien le va a hacer sentido. Laura, sí. ¿Y tú haces estas terapias o estos círculos, estos encuentros, esta comunidad, haces terapias grupales e individuales? Claro, hago terapia individual como toda psicóloga, online y también presencial, aunque presencial hoy día es muy escasa la gente, curiosamente, que quiere. ¿Qué? Fíjate que yo lo relaciono a los tiempos, porque tú vas al psicólogo, te demoras media hora en llegar al psicólogo, 1 hora con el psicólogo, media hora en ir a tu casa, son 2 horas. Y necesitas de ese tiempo. En cambio, online, aunque se pierde mucho efectivamente del contacto humano, porque se pierde, igualmente para los pacientes, para las personas, les es más cómodo porque es la hora del psicólogo nomás. ¿Y tú crees que funciona de igual manera? No creo que funcione de igual manera. Creo que funciona menos bien, pero que al raya para la suma, entre hacerlo y no hacerlo, claro, es mejor que las personas tengan ese acompañamiento. Perfecto. Sí. ¿Y cómo los despertares de Laura? Porque yo siento que es como una sensación mía, que puede ser algo súper personal, que es una mochila igual grande, decir voy a reparar el mundo. ¡Uy, no! Entonces de repente yo digo, ¿se despierta con una mochila o se despierta con un propósito? Ay, me despierto con un propósito, con haber encontrado el sentido de la vida. Los japoneses lo llaman el ikigai. Claro, el sentido de la vida. Sí, hay un cuento que dice que una mujer muere, entonces llega al cielo y le dicen, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y ella dice, yo soy casada. Y le dicen, no, yo no te pregunté ¿con quién, qué eres? Yo te pregunté, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y ella dice, yo tengo hijos. No te pregunté qué tienes, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y ella dice, yo trabajo con alumnos en una escuelita, en un pueblo. Y le dice, no te pregunto cuál es tu profesión, ¿cuál es el sentido de tu vida? Y ella se detiene y dice, el sentido de mi vida es levantarme cada día para formar niños que un día van a ser la humanidad. Claro. Y en ese momento la devuelven a la tierra. Claro. Y yo encuentro que en vez de ser una mochila, para mí Tikkun Olam es el devolverme a la tierra y entregar todo lo que yo he capitalizado en experiencias, en trabajo, en conocimientos, en montones de lecturas y poder ponerlo al servicio de otros que a lo mejor están en este mismo camino, pero antes. Claro. Y que necesitan un impulso, que necesitan de pronto una guía, que necesitan ver que alguien lo logró. Laura, y en el trabajo que tú haces, que tiene un propósito muy bonito, muy genuino también, muchas veces a uno no le resultan las cosas como uno quiere. Por lo tanto, yo creo que el camino que sigues tú también tiene muchas gratificaciones, pero también tiene hartas frustraciones. Sí, es cierto. Pero mira, esto yo lo he aprendido con el tiempo, que la aceptación es una gran forma de seguir adelante. No todo nos resulta, por supuesto, pero por alguna razón no todo nos resulta. Entonces, apoyarnos, o yo lo que hago, me apoyo en lo que me resulta para aceptar aquello que no me resulta. Claro. Y después buscar el sentido. Y también hay que pensar, porque yo les enseñé a mis hijos que todo era posible siempre. Yo siempre, todo es posible, pero me equivoqué en algo. No les dije que no siempre es posible por el mismo camino. Claro. A veces es posible, pero desde otro lugar. Por ejemplo, yo quiero, yo a través de mi desarrollo quiero encontrar como la plenitud, por darte un ejemplo. Y a través del desarrollo profesional. Imaginemos que no resulta. Pero a lo mejor yo no tengo que poner atención en el desarrollo profesional, tengo que poner atención en la plenitud. Porque esa plenitud a lo mejor la puedo lograr desde otro lugar. Claro. ¿Y cómo has visto la experiencia o la recepción de las personas que van a tus talleres? ¿Cómo ves? Sí, más bien, la verdad los talleres son unas instancias que queda rodando, algo queda rodando. Yo sí, bueno, las terapias también en realidad. Es muy difícil que en un taller, y también lo digo porque yo he hecho talleres, yo como alumna, digamos, se produzca un cambio tan tremendo.
pero sí la apertura a recibir lo que en ese taller se entrega, a compartir también, porque se comparte, no es que solo yo dicto una charla, sino que se comparte, se hacen ejercicios y una apertura a que eso en algún momento vaya decantando. O quizás el bichito también, metes un bichito. La curiosidad, claro, ¿no es cierto? Que da lo mismo por dónde parte y la intención que tienen las personas, si no importa la intención, porque va a haber un resultado. Claro. Siempre va a haber un resultado. ¿Obstáculos que más común te encuentras en los grupos o en las terapias online? ¿Cuál es el obstáculo principal? Mira, el obstáculo principal es que estamos acostumbrados a ver para creer. Ya. Ese es uno. Y yo siempre digo, por ejemplo, en el caso de trascender el dolor, es fundamental creer, no importa lo que estés viviendo, de verdad no importa, pero creer que vamos a lograr estar bien. Ya, ese es un gran obstáculo. Claro. Los chiquillos de los exámenes de grado, por ejemplo, van, ay, que estoy nervioso. Creer que lo puedes hacer aunque estés nervioso. Claro. ¿Te fijas? Claro, el nervio finalmente es un elemento que te pone en alerta. Que te está avisando. Sería raro que no estés nervioso ante una tendríamos un situación de problema. La perseverancia es un obstáculo. Hoy día es muy difícil que las personas sean perseverantes. O sea, no me resultó, que lata, se acabó. Y no, se requiere perseverancia, se requiere voluntad, se requiere determinación para emprender cualquier cosa. Claro. Bueno, yo creo que es un poco una enfermedad de estas generaciones por la inmediatez, que lo hemos conversado muchas veces en educación, con la José hemos tenido fundaciones, y la tecnología es un gran enemigo de muchos profesores, porque la inmediatez es justamente, no todos los profesores, no se buscan educar en la inmediatez. No, porque en realidad lo que ocurre es que la educación tiene que tener un norte hacia dónde yo quiero formar esos hijos, hacia dónde yo quiero formar esos alumnos con una visión de ser humano. Claro. No entregando información o castigando y premiando, porque, hijo, si te portas bien, tal cosa, y si te portas mal, tal cosa. No, tiene que haber una visión de ser humano, que yo también sea congruente con esa visión. Claro, la visión como un poco más altruista, sin recibir nada a cambio, solamente porque estás haciendo un acto bondadoso, y eso te gratifica básicamente a ti. Claro. Ni siquiera al resto, te gratifica básicamente a ti. Hay otra temática que tú tocas en tus talleres también, que es el buen morir. Sí. Que ese es un gran tema. Y sobre todo ahora que salió esta discusión en la última cuenta pública de la eutanasia, la posible legislación de la eutanasia. ¿Qué significa un buen morir? Porque la definición de eutanasia es derecho a un buen morir. Sí. Bueno, un buen morir, cada uno puede en realidad definir lo que es un buen morir para sí mismo. Pero un buen morir atraviesa también por tener una vida cerrada, por haber logrado cerrar la vida. Y cuando digo esto quiero decir que muchas veces es muy doloroso físicamente morir y muy doloroso también internamente morir. Pero es muy distinto, y yo esto lo he visto pero por montones de veces, cuando uno se entrega a ese dolor o a esa muerte, a la separación de los seres queridos con una tranquilidad interna. El dolor va a estar, porque no es fácil. El miedo también va a estar, pero entregarse con una tranquilidad de haber... Mira, yo siempre digo esto, la vida es como los 100 metros planos que se corren con un testimonio, ¿no es cierto? Con el palito ese que se pasa a la posta. Sí. Si uno corre esos que me corresponde correr lo mejor posible, después yo paso el testimonio y el otro seguirá corriendo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, un buen morir tiene que ver con eso, con lograr vivir de la mejor manera para que cuando yo pase el testimonio de la vida pueda tener ese buen morir. Que puede ser doloroso, que puede tener todas esas características, pero que sigue siendo un buen morir. Y los pacientes que mueren así dejan familiares tristes, pero no apenados. Claro. Y frustrados tampoco. Y frustrados tampoco. Entonces es muy importante el poder lograr un buen morir. A mí me llama mucho, siempre me ha llamado mucho la atención que la muerte es un tema que nos duele tanto, que lo tenemos tan tabú, tan alejado de nuestro ser, siendo que de verdad, aunque suene cliché, lo único que tenemos claro cuando nacemos es que nos vamos a morir. Es la única certeza. No sabemos si vamos a ser altos, bajos, chicos, gordos, pobres, ricos, no sabemos. ¿Ni cuándo? Ni cuándo, pero sabemos
que vamos a morir. Claro. Entonces debería ser mucho más natural dentro de nuestra existencia el morir. Sí, son las culturas a veces, como la cultura nuestra no habla mucho de la muerte ni de Sí. dinero y cosas que deberíamos conversar siempre. Claro. Cuando trabajas con cuidadores, porque el paciente ya al buen morir nos diste un Sí. poco la idea, pero los cuidadores, ¿qué se puede trabajar en los cuidadores? Uy, muchísimo, porque el cuidador muchas veces está sobreexigido con este cuidado y olvida su propio cuidado. Claro. Entonces, lo primero que hay que trabajar con los cuidadores es justamente eso, el cuidado del cuidador. Y que eso implica generar redes de apoyo. Y también comprender que por mucho que yo quiera a la persona que estoy cuidando, yo no puedo ser el confidente, el que lo lleva al médico, el que le compra los remedios, no puedo ser todo. Entonces hay que buscar esa como diferenciación, cuál es el rol que yo realmente puedo cubrir y puedo cumplir de la mejor manera. ¿Y quién me puede apoyar en nuestros otros roles que yo no puedo cumplir de igual forma, Claro, tal vez? es verdad, Y darte tiempos, trabajar mucho la culpa, porque los cuidadores en general es como, ay, cuando dejan al paciente es como que se sienten culposos. Claro. Como que fueran los únicos Como responsables. los únicos responsables, de claro, la persona que están claro. cuidando. Y a la vez trabajar toda la emocionalidad que conlleva cuidar a una persona que está pasando por una etapa como esa. Sí, Claro. pues, sí, pues. Muy delicado. Laura Villa Muy. Muñoz, psicóloga, fundadora de Tikkun Olam, con 20 años de experiencia en esta área clínica y ahora con más de un año con este centro, esta comunidad que ha ido formando. Muchas gracias por habernos visitado en Clave Social. Oye, que sigas creciendo. Eso. Y Gracias. demos el sitio web que es www.tikkunolam Con K, Chile, con K Tikkun. sí, .cl y en Instagram también tienes un Sí, Tikkun y Facebook Olam. también. Y Facebook, todo con Tikkun Olam. Todo. Así Con que, K. con K. Brillante con K. Claro. Así. Muchas gracias, Laura. que te Gracias vaya a muy bien. ustedes, gracias a ustedes. Laura. Y que sigas con ese propósito tan lindo. Adelante. Gracias. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más Clave Clave Social. Esto Social. recién comienza. Sí, ¿qué es ahí?